Muchísimas gracias. Soy Jesús Vázquez Abad, alcalde de la ciudad de Ourense, y me toca en este caso moderar esta mesa. Voy a ser muy breve para dar paso y poder cumplir con los tiempos estrictamente. Cada uno de los ponentes que me acompañan tienen 10 minutos exactos y dejaremos después 10 minutos para cualquier pregunta que pueda haber. Como todos ustedes imaginan, el objetivo, por supuesto, de esta mesa es presentar iniciativas tanto de la Comisión de Modernización como de la Sociedad de la Información, de la FEMP, que en cierta medida están para ayudar al conjunto de lo que son las entidades locales a poder abordar proyectos de transformación digital y, por supuesto, al cumplimiento de los requerimientos de la Ley 39/2015 de procedimientos administrativos común de las administraciones públicas y también de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. Como bien pueden imaginarse, la implantación de estas leyes en el ámbito local, me imagino que seamos grandes o pequeños, grandes ayuntamientos o pequeños ayuntamientos, es un verdadero reto por las dificultades y por los problemas ante los que nos podemos encontrar. Yo creo que más o menos comunes a todos nosotros. La situación de partida puede parecer muy diferente, pero la realidad es que todos tenemos que cumplir con la ley y, por supuesto, hacer realidad la finalidad de las leyes, que no es otra que la de agilizar y optimizar también los recursos administrativos. Por tanto, el avance ha de ser general y no puede estar limitado a unos pocos ayuntamientos, sino que se tiene que dar con carácter general. Debemos avanzar porque así lo exige la sociedad española, porque así lo están exigiendo los ciudadanos y porque así debemos de ser también corresponsables con el trabajo de nuestras empresas y agentes sociales, que bien merece que hagamos ese esfuerzo. Venimos de una etapa muy concreta de planes de modernización y implantación electrónica, en cierta medida, auspiciados bajo un entorno bastante de restricciones económicas. La situación actual no es muy difícil, no es la óptima, pero bien, deseémosla o no, es lo que nos toca hacer y es lo que tendremos que hacer. Por tanto, tenemos que enfrentarnos y afrontar la evolución de la economía, de la tecnología y de la sociedad y, por supuesto, de las administraciones locales desde lo que es desde la actual situación. Al abordar un proyecto de modernización, de transformación digital, no es más que, desde luego, tratar de saltar muchas de las barreras que en ocasiones se nos presentan y que son bastante difíciles, en cierta medida, de saltar. Y yo creo que aquí, más o menos, estas pautas se pueden dar en todos los ayuntamientos, que van desde la resistencia al cambio, bien por parte de los propios compañeros, la falta a veces de conocimientos especializados y la falta de recursos para poder también formar a nuestros compañeros y, por tanto, la inversión económica necesaria que pueden suponer en un momento dado un lastre para poder agilizar lo que es la inversión necesaria. Estas trabas, para el caso de algunos municipios, pueden o son barreras infranqueables si no reciben ayuda o apoyo pertinente. Creo que en esto lo he hecho a modo de resumen, porque ahora me toca, evidentemente, presumir, en cierta medida, de lo que son las comisiones de la Federación Española de Municipios y Provincias, que para eso están, para poder apoyar e impulsar acciones para poder facilitar y mejorar la calidad de los servicios públicos locales. Las comisiones de modernización, participación y calidad que presido y, por otro lado, la de la Sociedad de Información y Tecnología, abordan asuntos críticos pero de verdadera importancia para tanto el ciudadano como, por supuesto, para los propios gestores, pues abordan temas relacionados a asuntos con el desarrollo normativo, el pilotaje, el control de la gestión, la organización interna, los sistemas de información, la gestión de la calidad, la transparencia, la participación y, por supuesto, la atención también al ciudadano. Estas cuestiones, evidentemente, que todos vemos lógicas, cada vez cobran más importancia y especialmente también desde el punto de vista político, para aquellos que nos presentamos con un programa en los cuales tratamos de reflejar estos asuntos. Por tanto, las comisiones de la FEM son un espacio de encuentro de muchas experiencias locales y quiero resaltar que, gracias al apoyo de los técnicos que constituyen y que forman parte esas comisiones, se posibilita que dichas experiencias y saberes particulares se
se conviertan en juicios y productos comunes, en herramientas que van a ser útiles para el total de las entidades de nuestro país. Por tanto, las iniciativas que se presentan tienen como finalidad facilitar la toma de decisiones y la acción del conjunto de acciones locales. Sin más, vamos a pasar a la primera de las iniciativas, agradeciendo ese trabajo de los técnicos y de los miembros que forman las comisiones, y vamos a pasar a esa primera de las iniciativas que se presenta, que es la ordenanza tipo del procedimiento electrónico común. Para ello intervendrán en primer lugar don Víctor Almonacid Lamelas, coordinador de la misma, y en segundo lugar Borja Colón de Carvajal Fibla, miembro del grupo de trabajo. Víctor, permitirme decirlo, Víctor Almonacid es secretario de la Administración local en categoría superior, máster en Nuevas Tecnologías en la Administración Pública, vicepresidente y responsable de Nuevas Tecnologías y Medios de Comunicación, COSITAL, y director del Observatorio de Administración Electrónica, vocal también en la Federación Europea de Jefes Ejecutivos de Gobiernos Locales. Por su parte, Borja Colón de Carvajal es jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación Provincial de Castellón. Actualmente desarrolla la estrategia en materia de administración electrónica, transparencia, reutilización de datos públicos, participación ciudadana y gobierno abierto de esta Diputación. Es formador de empleados públicos y colaborador de publicaciones especializadas, además de editar su propio blog de gran interés para todos nosotros. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, y tiene un máster en Liderazgo y Dirección Pública. Toma en primer lugar la palabra Víctor, 10 minutos, y después lo tomará Borja. Hola de nuevo. Bueno, respecto de la ordenanza, efectivamente es un trabajo, ¿no?, dentro de lo que es estos grupos de trabajo técnico que penden de la FEM, que yo creo que bueno, tiene mucho sentido que en el seno de la FEM se elaboren documentos tipo. Hablaba, si han asistido a la charla anterior, he dicho de una manera rápida, pero creo que se ha entendido que el legislador pues no empatiza. Yo creo que cuando el legislador, me refiero a nivel estatal, redacta las normas, yo creo que no tiene en cuenta, no está pensando en ese momento en la administración local, para nada, ¿no? Antes he hablado de la ley de contratos, pero ahora podría hacer exactamente la misma reflexión sobre las nuevas leyes de procedimiento y régimen jurídico, que son leyes que pueden, no entro en el debate doctrinal, si son mejores, si son peores, son leyes desde luego más que suficientes para implantar la administración electrónica, si es que no la implantamos con la ley de 2007, que ese sería otro debate, pero evidentemente esa crítica constructiva, como siempre, sigue en el aire, que es que el legislador siempre está pensando pues en estructuras tipo ministerial y en otro tipo de administraciones quizá con más tamaño, con más recursos, con órganos, ¿no? Me hace mucha gracia esto, el sello de órgano en el seno de la administración local. ¿Qué órganos tenemos? Pues el Pleno, el alcalde, poco más, la Junta de Gobierno. En definitiva, creo que este es el leitmotiv para que la FEM asuma esta iniciativa de redactar estas ordenanzas tipo que de alguna manera adapten y traduzcan a lo que es la idiosincrasia de la administración local, evidentemente dentro de esta también con toda su heterogeneidad, porque de los 8.125 municipios, en fin, si añadimos ya diputaciones, consejos, cabildos, etcétera, pues son muchas administraciones públicas y también elaborar una ordenanza tipo tiene su riesgo en este sentido. Pero como mínimo ese primer filtro, esa traducción, utilizando la analogía del lenguaje de la Ley 39 en este caso y 40, que realmente la ordenanza de administración electrónica anterior obviamente también necesitaba esa adaptación a este impacto legal tan grande de estas dos leyes, siempre la ordenanza tipo sirve para hacer esa labor de adaptación. Y luego hay una segunda adaptación, que lo decía, precisamente motivada por la heterogeneidad de las miles de administraciones locales en España. O sea, es decir, y ya lo digo por delante, no se piensen, creo que además dije lo mismo el día que presentamos la ordenanza de transparencia hace, no sé si 3 años, ¿no?, que la hicimos. Este es el tercer trabajo, ¿no?, que tengo el honor de coordinar o de coordinar la ordenanza de transparencia. Luego vino el Código de Buen Gobierno y ahora la ordenanza de
realmente reglamento de procedimiento electrónico, ¿no? Que es como le hemos llamado, creo que muy propiamente. Y siempre hago la misma reflexión, es decir, nosotros ya hemos hecho el primer filtro, la primera labor de adaptación o de traducción de esa legislación poco empática con lo local, de esa legislación del Estado, y ahora lo que tiene que hacer cada entidad local que a su vez quiera utilizar nuestro modelo de ordenanza es una segunda labor de, ya está cada uno, la tiene que hacer en su organización, cada uno en su casa, esta, decía, segunda labor de adaptación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el Ayuntamiento de Madrid que un ayuntamiento de 500 habitantes. No es lo mismo, evidentemente, una diputación que un ayuntamiento, no sé, turístico. Y creo que esto también hay que hacerlo, es decir, ya lo avisamos, que nadie piense que con un copiar y pegar, utilizando un término de ofimática, copiar, pegar y pasar por el pleno, sería lo tercero, ¿no? No hagáis esto, no hagáis esto. Pensad, leed o estudiar incluso la ordenanza tipo, pensad lo que dice y pensad lo que tenéis, lo que estáis en disposición de hacer y intentar adaptar ese texto, que en todo caso, ahora entraré brevemente en la estructura, es un texto, es una ordenanza de máximos, es una ordenanza ambiciosa. Quien puede lo más, puede lo menos. O sea, es decir, lo normal en esta segunda tarea de adaptación que digo que hay o que sugiero que hay que hacer, lo normal es quitar. Lo normal es que la ordenanza pues, llegue más lejos de lo que necesitamos, pero preferíamos, evidentemente, quedarnos largos que quedarnos cortos. La ordenanza tiene aspectos incluso repetidos de otras ordenanzas tipo como la de transparencia. Al final decidimos, después de un pequeño debate interno, abordar la transparencia. ¿Por qué? Porque pensamos que a lo mejor había muchos ayuntamientos todavía que no tenían ordenanza de transparencia, que les vendría muy bien que dentro de la ordenanza o reglamento de administración electrónica se abordara también la transparencia para tener por lo menos ese mínimo común denominador normativo, ¿no? Y abordamos, ahora lo veremos en la estructura, otros aspectos que quizá en una ordenanza más básica o más liviana, por así decirlo, no entrarían, como la licitación electrónica, ¿no? De la que hemos hablado también en la anterior mesa. Es decir, es una ordenanza de máximos. Utilicen o utilizad lo que queráis, lo que necesitéis y, sobre todo, no aprobéis una ordenanza que luego os vaya a poner la soga al cuello y que no estéis en disposición de cumplir. ¿Vale? Es un texto de apoyo, es una ordenanza tipo y luego, pues evidentemente, cada uno que apruebe la ordenanza que le hace falta. Y dicho lo cual, y bueno, ya con esto casi los 10 minutos se van, acabaría un poco repasando, creo que está en pantalla, la estructura, ¿no? Como digo, es una ordenanza con un contenido amplio de máximos que en su caso, sobre todo cuando ya lo tenemos vía reglamentaria, alguna de estas cuestiones reguladas, pues que en su caso habría que minimizar de alguna manera, ¿no? Después de las generalidades, ahí básicamente pues lo que decimos es ámbito de aplicación, se aplicaría también, si es el caso, a estas entidades dependientes de la propia entidad local, como muy bien también en la línea del derecho público. Yo ya no le llamo derecho administrativo de los últimos años, o sea, esto es un derecho del sector público, ¿no? El sector público local, pues no solo el ayuntamiento, también son las sociedades mercantiles de capital público, en fin, organismos autónomos, fundaciones, todo lo que tengamos, y si no lo tenemos, pues casi mejor, porque luego es un lío. Pero bueno, el ámbito de aplicación va en esa línea, ¿no? Disposiciones generales, un poco, incluso, bueno, no lo dice ahí, pero antes estaría el preámbulo, que es como hay que llamarle ahora, preámbulo, o exposición de motivos, en el que dice que realmente trae causa de esta ordenanza la propia modificación legal de las leyes 39 y 40, ¿no? Había que adaptar la ordenanza a estas leyes, ¿no? La propia ley 39 lo dice, adapten ustedes toda su normativa a esta misma ley, ¿no? Después de las disposiciones generales, las normas, vamos a decir, básicas sobre procedimiento electrónico, que es el título segundo. De hecho, como decía, ya no hemos modernizado el nombre de la ordenanza, que ya no es de administración electrónica, aunque yo soy el primero que le llama así, pero es una ordenanza del procedimiento. Incluso lo de electrónico nos lo podríamos ahorrar, porque el procedimiento es electrónico, no hace falta llamarle electrónico porque es una redundancia. Es como cuando decimos funcionario público.
pues no sé, funcionario privado creo que no existe, ¿no? Eso, es imposible, ¿no? O como cuando se dice periodismo independiente, pues si no es independiente, igual no es periodismo. Pero bueno, el procedimiento administrativo y, si quieren, procedimiento administrativo electrónico, unas pautas generales. La sede electrónica, pues es una de las cuestiones principales, ya la Ley 11/2007 y también, en este caso, esto lo regula la Ley 40, también 5 o 6 artículos, un mínimo regulatorio de lo que tiene que ser una sede electrónica local. Después, un título que, lo digo por propia experiencia, fue complejo de redactar, identificación y firma electrónica, pero creo que era muy necesario, ¿no? Porque, evidentemente, si estamos pensando en el ciudadano, que es el que inicia el procedimiento en la mayoría de ocasiones, salvo, evidentemente, iniciación de oficio, pero que, de alguna manera, para que la administración electrónica se use, se difunda, que también es uno de los paradigmas de la ley, en este caso de la Ley 39, tenemos que abrir esa puerta, ¿no?, al albor de la propia Ley 39 y del Reglamento Europeo de Identificación Electrónica y Servicios de Confianza, para que ya hacemos un guiño a la identificación. O sea, es decir, la firma electrónica, pues muy bien, el DNI electrónico, el certificado que cada uno tenga, pero ya incluso somos más pro identificación de lo que la ley también abre un poco la puerta, pero quizá de una manera tímida, ¿no? Y luego también la otra parte, evidentemente, muy importante, es la firma electrónica de los empleados públicos. Luego, la difusión y el acceso a la información. Esto es una cuestión claramente de ley de transparencia y de ordenanza de transparencia, que la ordenanza tipo pues la hicimos hace 3 años, pero un poco lo que decía, ¿no?, que incluso ocupa una parte extensa de este reglamento, pero pensamos que muchos ayuntamientos todavía no tenían esta parte regulada. Entonces, aquí pecamos de repetitivos, pero bueno, esto es una ordenanza tipo que, como he dicho varias veces ya, pueden coger, incluso deben coger lo que quieran, ¿no? Luego, el registro electrónico, que evidentemente también pues es uno de los paradigmas del procedimiento electrónico, que tiene mucho peso en la ley de procedimiento. Esto habría que incluso enlazarlo con las nuevas, o quizá no tan nuevas, oficinas de asistencia en materia de registro, y el registro electrónico, que, como siempre digo, es el registro. El registro es como el procedimiento, es electrónico, no hace falta llamarle electrónico, pero bueno, que quede claro que en el mismo sitio entran las instancias telemáticas de los ciudadanos, vamos a decir, más modernos, como esas instancias presentadas de manera presencial, que igualmente pues se registran de entrada y entran en el mismo sitio, ¿no? También se regula. Luego, como decía, también otras cosas que hemos querido pecar por exceso y no por defecto. La licitación electrónica, porque en este caso fue también una sugerencia mía, porque pensé que muy poca gente tenía regulado esto en ninguna norma reglamentaria del ayuntamiento. Digo, pues bueno, ahora lo ponemos aquí y en la ordenanza, en el reglamento de procedimiento, y al fin y al cabo pues también ofrecemos esta posibilidad o esta opción de que se apruebe conjuntamente, ¿no? Y también un marco regulatorio para quien tenga la licitación. Normas sobre organización. Hombre, aquí hay una cuestión muy importante, que la propia ordenanza, el reglamento, tiene sus límites, tanto en cuanto a vamos a decir, a la extensión como en cuanto a los contenidos. Y hay una serie de normas que, según lo que el Estado llama NTI, normas técnicas de interoperabilidad, que de alguna manera, en este caso por iniciativa también de Nacho Alamillo, que es uno de los colaboradores, y yo mismo, pues de alguna manera queríamos darle encaje en esto, pero no hacer la ordenanza o no hacer el reglamento de 300 artículos. Entonces, se habilita a la alcaldía a desarrollar una especie de potestad, esto es interesante, ¿no?, de potestad cuasi reglamentaria, cuasi normativa, teniendo en cuenta que es el Pleno, evidentemente, quien aprueba los reglamentos, pero para aprobar esas normas equivalentes a las NTI del Estado, desde el documento de seguridad, pasando por el documento de política, de firma, de gestión documental, del archivo electrónico, todo esto que, insisto, que en el Estado está regulado por medio de reales decretos, de las normas técnicas de interoperabilidad o de decretos que desarrollan el decreto del Esquema Nacional de Interoperabilidad, en este caso, el 4/2010, y que aquí son normas también como llamamos Nacho Alamillo y yo, de soft law, de derecho blando, que bueno, de alguna manera
creemos o pensamos que el alcalde es el órgano más idóneo por su mayor flexibilidad en relación al Pleno, ¿no? Y luego, simplemente por acabar, comunicaciones electrónicas internas, creo que también pensamos que había que ponerlo porque, bueno, muchas veces pecamos de ser electrónicos en algunas cosas, en otras no, y qué raro se hace, ¿no?, cuando el procedimiento es electrónico, tenemos un gestor de expedientes maravilloso y luego pues entre nosotros nos remitimos ese expediente en un carrito del supermercado con un recibí para que el jefe del otro departamento te lo firme y así ya te quedas tranquilo de que si se pierde el expediente pues se le ha perdido a él, ¿no? Eso también había que regularlo, por lo menos que se viera que nos preocupaba, ¿no? Y luego en las adicionales y transitorias, pues bueno, un poco lo de siempre. Hay alguna aportación también original. Regulamos lo del acta audiovisual para que también pues, en los plenos, en las juntas de gobierno, órganos colegiados, etcétera, se pudiera utilizar este sistema de acta, que realmente no es que sea un vídeo, es que es un acta que tiene una parte, vamos a decir, de vídeo, pero que realmente es un documento mixto. La gente piensa que es solo un vídeo, ¿no? Y la gracia es que es un acta porque se puede firmar, en este caso, por el secretario interventor, que es el fedatario público. Podría decir muchas más cosas porque, al fin y al cabo, era una cuestión de resumir, ¿no?, y de presentar un poco la ordenanza. Ahora, de todas formas, lo va a completar mi compañero Borja, pero, bueno, en definitiva, un documento que hemos elaborado con mucho cariño, como siempre, y pensando en que podía ser útil a todos los ayuntamientos, también a las otras entidades locales, porque, como decía al principio, la legislación estatal quizás es muy fría y poco empática y, igualmente, todos los ayuntamientos teníamos que adaptar el reglamento, que o bien lo teníamos o bien no lo teníamos, pero en todo caso había que tenerlo adaptado a las leyes 39 y 40. Esa era la finalidad y creo, modestamente, que la hemos conseguido en un porcentaje muy alto o bastante alto. Muchas gracias, Víctor. Tiene ahora el turno Borja Colón de Carvajal. Le diría que seáis lo más concreto posible, por favor. Muy concreto. ¿Se me escucha? Buenas tardes a todo el mundo. Voy a ser muy concreto porque, bueno, Víctor creo que me ha quitado algunos minutos y además hace falta tiempo al final para intentar suscitar cierto debate. Yo, en primer lugar, quería dar las gracias a la Federación por permitirme estar aquí para exponer sucintamente algunos artículos de la ordenanza. Yo es cierto que soy nuevo en los grupos de trabajo, pero he de decir que me siento verdaderamente orgulloso de formar parte de este equipo de personas que ha permitido la producción de la ordenanza y otros trabajos de forma colaborativa y de forma muy profesional. Como no podía ser de otra forma, yo voy a intentar salpicadamente coger aquellos artículos que me han resultado más significativos a modo muy escueto. Todos tenéis la ordenanza a vuestra disposición en la página de la FEM, pero al menos que tuviéramos una visión de aquellos elementos que desde mi punto de vista son más importantes. En primer lugar, en la parte de disposiciones generales llama poderosamente la atención los artículos 5 y siguientes en la relación con los principios organizativos, que ya son prácticamente una mera declaración de intenciones: servicio a la ciudadanía, simplificación administrativa, impulso de medios electrónicos, transparencia, eficacia, eficiencia y economía. Orientación a la ciudadanía, la transparencia como base en el paradigma al cambio a las nuevas organizaciones y la simplificación. Y en relación con este último principio, eficacia, eficiencia y economía, llama mucho la atención el desarrollo que se hace de ese mismo principio cuando dice que presidirá la implantación de esos medios electrónicos el impacto y la utilización a los ciudadanos de los servicios públicos afectados, los colectivos de población a los que se dirijan, las mejoras alcanzables, la integración y el nivel de esfuerzo técnico, organizativo y económico requerido. Significa esto que la implantación de la Administración electrónica de la mano de la ordenanza y de otros proyectos en las instituciones debe ser un proyecto racional y no empezar de cualquier manera de cualquier servicio, sino a través de un plan estratégico donde se mida racionalmente los recursos disponibles, humanos y materiales, el esfuerzo destinado y, fundamentalmente, las necesidades de la ciudadanía que está al otro lado de las ventanillas. El artículo 6 continúa regulando los principios de difusión e información administrativa electrónica, principio de exactitud de la información, principio de actualización, en la medida que todo lo que publiquemos debe contener la fecha de la última actualización de ese documento para que se pueda validar la consolidación del mismo, y principio de consulta abierta de los recursos de información de acceso universal y abierto. El artículo 10, dentro de las disposiciones generales,
es muy interesante. Fijaros, de la misma forma que la Ley 39 en sus artículos 13 y 53 regula los derechos del ciudadano y del interesado en el procedimiento, en la ordenanza quisimos introducir deberes de la ciudadanía para con el procedimiento administrativo. Uso racional de los servicios, impulsando la buena fe y evitando el abuso, facilitar información veraz, completa y adecuada, identificación en las relaciones que así lo requieran y deber de custodia de aquellos elementos identificativos personales e intransferibles. Yo le aplicaría este artículo de deberes de la ciudadanía al personal de las organizaciones, porque ya tengo una lista negra de empleados públicos que me han perdido su certificado de empleado público hasta 5 ocasiones. Estoy seguro que no han perdido su DNI hasta 5 ocasiones. También hay cargos electos que lo han perdido. Por lo tanto, deber de custodia de aquellos elementos identificativos en el entorno digital que tienen un coste para la organización y que, en definitiva, representan un modelo de acreditación de identidad digital. Dentro del procedimiento administrativo electrónico, ya estamos en el título 2, el artículo 11 yo creo que es una redacción espectacular. Fijaros, compromiso con el principio de eficacia administrativa, análisis, simplificación y mejora previa. Si mal no recuerdo, es de puño y letra de Fermín Cerezo, un recuerdo a inestimable colaboración de Fermín, un gran amigo y un gran profesional. En aplicación de ese principio, los proyectos de administración electrónica deberán valorar la generación de valor público a la sociedad acorde a los siguientes principios: análisis de valor, generación de ideas, rediseño, optimización, simplificación, apertura y eliminación de cargas. Significa eso que las administraciones electrónicas deben ser sostenibles en la medida que generan valor social y determinan un retorno a la sociedad. Es decir, que no es simplemente dejar caer aplicaciones, dejar caer tecnología e invertir recursos. Debe haber un análisis previo al calor de ese valor público que podamos generar. Es importante la especificación que se hace en la tramitación simplificada del procedimiento, en el artículo 15. Sabéis que está regulado en el 96 de la Ley 39. Especificamos que se debe publicar en la sede electrónica la identificación de qué procedimientos vamos a tramitar por esa vía para dar seguridad en sí mismo a todo el procedimiento a través de ese canal. Y luego sabéis que se puede concurrir al mismo cuando concurran precisamente razones de interés público y el procedimiento carezca de complejidad. Introducimos una explicación a ese concepto jurídico indeterminado de complejidad, introduciendo la variable de que no afecte a más de 2 unidades o que tenga una duración máxima de 3 meses. Por lo tanto, se aporta seguridad jurídica en el procedimiento en el entorno de las administraciones locales. Introducimos regulación específica de algo que se ha dejado la Ley 39 por el camino y que esperemos que regule el reglamento, que es el archivo electrónico de los documentos, alineado lógicamente con la regulación en materia de transparencia. Se deberá realizar de forma que se facilite el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Formatos y soportes de conservación. El 25, también en el título segundo del procedimiento administrativo electrónico, garantías y medidas de seguridad de los archivos electrónicos. Un poco saliendo al paso de esas necesidades que detectamos en la administración local, de la regulación en términos reglamentarios de las necesidades específicas en la gestión documental. Esquema Nacional de Seguridad que garantice integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos. El título tercero de la sede electrónica es un título muy importante, que son varios artículos que regulan la institución de la sede. Regula la figura de creación, la resolución a través del acuerdo del órgano competente, el contenido mínimo de la sede, porque se ha demandado en muchas ocasiones, oye, un contenido exhaustivo de qué debe contener la sede, se regula en el artículo 32, y luego un elemento muy importante que es las reglas de responsabilidad. Sabéis que la sede electrónica entra prácticamente en competición con la web corporativa. La web tiene un entorno como más amigable y uno cuando entra a la sede se deprime. La sede es otra cosa, no es una web. La sede es un canal de tramitación de procedimientos administrativos cuya vocación principal no es poner en valor el trabajo de la organización quizá, sino crear trámites seguros para el ciudadano. Por lo tanto, dependen de una responsabilidad jurídica cuyo titular responde de la integridad, de la veracidad y de la actualización de la información que está depositada en la misma. Es muy importante recordarlo.
El título de identificación y firma, como comentaba Víctor, quizás fue uno de los más complicados. Se trae al ámbito local las especificaciones de la Ley 39, ya ajustadas a las previsiones del Reglamento IDEAS. Firma y sello electrónico, la firma personas físicas, la firma y el sello automatizado para las actuaciones administrativas automatizadas y la firma electrónica del personal al servicio de las entidades locales. El título quinto, que trae las especificaciones de la Ley de Transparencia y Reutilización, a mí me encanta en la medida que acaba innovando en la mayoría de ocasiones en aspectos que otras organizaciones han venido haciendo. El artículo 41, alcance de las obligaciones de publicidad activa. Todas las entidades locales deberán ejercer por vía electrónica, preferentemente a través de su sede, el canal que garantice la integridad, veracidad y actualización de la información publicada. De nuevo nos remitimos a la sede como garante de la actualización y de la integridad de la información que allí depositemos. La relación intrínseca que existe entre Administración Electrónica y Transparencia, porque como todos sabéis, y yo creo que estoy harto de repetirlo en un montón de foros, la transparencia no existe si no es en el seno de Administración Electrónica. Y luego, la necesaria participación ciudadana en la publicidad activa, en la medida que la sociedad puede demandar incluir indicadores nuevos en nuestros portales de transparencia. En la parte relativa al Open Data, derecho de acceso a la información pública, la novedad del acceso sin identificación previa y con identificación, en unos supuestos determinados que tenéis regulados en los artículos 55 y 56. Y como la Ley 18/2015 modificó en su momento la Ley 37/2007 de reutilización, se decidieron incorporar esas novedades en el capítulo tercero, artículos 66 y siguientes. Registro electrónico, traer al mundo local las especificidades de la Ley 39, y voy muy rápido. Las normas específicas a la licitación electrónica, porque evidentemente ya lo han asentado en la mesa anterior, la licitación o es electrónica o no tiene razón de ser. Simplificación, subastas electrónicas, una novedad muy específica que a mí me gusta mucho remarcarla, la oficina de contratación. Títulos sobre normas de organización que Víctor y Nacho Lamillo llaman soft law y que Santa María Pastor dice que es algo de cursis, porque esos son actos administrativos atípicos de toda la vida, pero que yo creo que son soft law en definitiva. Corresponden al Pleno el desarrollo de los instrumentos estratégicos normativos, al alcalde y presidente competencias complementarias y, en todo caso, el impulso a la gestión del cambio. Equipos multidisciplinares, comunicaciones internas electrónicas en todo caso y plan de comunicación corporativa, artículo 100, muy importante. Y luego, en cuanto a las disposiciones, un poco recalcar lo que ha dicho Víctor, actas audiovisuales, el impulso del uso de medios electrónicos en la organización y funcionamiento de órganos colegiados, que es una de las previsiones de la Ley 40, la transitoriedad en los certificados electrónicos y luego la regulación de los nuevos procedimientos y trámites. Y ya está todo. Muchísimas gracias, Borja. Gracias, Víctor. Pasamos con rapidez a lo que es la segunda presentación, la de los libros de estudio y de trabajo para la transformación digital. Con nosotros está Virginia Moreno Bonilla, licenciada en Ciencias Económicas. Ella es la directora general de Nuevas Tecnologías, Innovación, Organización, Calidad, Atención Ciudadana y Archivo Municipal en el Ayuntamiento de Leganés, técnica de la Comisión de Modernización, técnica también en varios y coordinadora de varios grupos de trabajo en la Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías. Y también está Víctor Soya, es el ingeniero informático, máster en Dirección y Sistemas y Tecnologías, especialista en Gestión Pública Local para Directivos, director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Principado de Asturias. Y paro de contar porque si no le resto los minutos a ellos. Por lo tanto, creo que va a empezar Víctor, ¿no? Empieza Virginia. Virginia, estás en tu turno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como no tenemos la presentación, voy a empezar. Buenas tardes a todos, gracias por la presentación. Vamos a presentar un trabajo que hemos desarrollado desde la Comisión de Nuevas Tecnologías y la Comisión de Modernización de forma conjunta desde la Federación de Municipios y Provincias, y lo vamos a presentar Víctor Soya y yo de forma interactiva. Empiezo yo no por ningún motivo, sino porque al final he tenido la suerte o la responsabilidad, no lo sé, de llevar la coordinación de ambos trabajos y bueno, por eso lo vamos a hacer así. Yo me imagino que ya muchos de los que estáis aquí lo conocéis, gracias.
muchos de los que estáis aquí os comentaba que ya lo conocéis, pues porque bueno, se presentó ya en la Federación, está colgado en la página de la Federación Española de Municipios y Provincias y son dos herramientas que seguro que ya habéis utilizado. Pero bueno, nos parecía prudente el poderlo presentar. Hemos llevado a cabo dos libros, o un libro y un cuaderno. Es lo que hemos llamado el Student Book sobre transformación digital y el Workbook sobre transformación o de transformación digital. Y la primera pregunta quizás sea ¿por qué dos? ¿No? Es decir, no teníamos bastante con uno, ¿por qué hacemos dos? Bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar en esto, en el grupo de trabajo, nos dimos cuenta que lo que hemos llamado el Student Book es un libro de consulta en donde ya se estaban publicando muchas cosas, donde realmente cuando nos sentábamos los técnicos a hablar, nos dábamos cuenta que no era la herramienta que necesitábamos para saber qué es lo que teníamos que hacer dentro de nuestra institución o de nuestro ayuntamiento. Está muy enfocado a las administraciones locales. Y por eso decidimos que deberíamos de hacer, bueno, coincidió también, acordaros, con la publicación de Digitalízate por parte del Ministerio, que aunque tiene un enfoque más hacia sus plataformas y las plataformas de uso común, sí que es verdad que desarrollaba muy bien cuáles eran las obligaciones que teníamos con respecto a la Ley 39 y 40 y desarrollaba, pues bueno, esos puntos, esas pautas, esos conceptos que nosotros íbamos a desarrollar. Es por esto que creamos estos dos. El cuaderno de trabajo, ahora os lo explicaré. Os decía dos. El primero, tengo que ir, me vais a perdonar, pero esto da para explicarlo bastante, para entrar bastante en materia, ¿no? Para realmente entenderlo, pero no tenemos apenas tiempo. Como lo vamos a compartir, voy a ir bastante deprisa y si queréis luego pues cualquier aclaración o lo que sea, pues nos preguntáis. A mí me gustaría, antes de nada, empezar con el libro de consulta y me gustaría pues, deciros que hay un equipo de redactor que yo, como os decía, he coordinado, pero que desde luego han participado muchos compañeros técnicos de otros ayuntamientos, entre que, bueno, los que están ahí, que tampoco me puedo parar a nombrar, pero que a los que queremos dar las gracias a todos, porque sin duda, sin su trabajo hubiera sido posible sacar adelante este libro. ¿Qué es? Bueno, pues lo que os decía, un libro de consulta donde lo hemos dividido en, como si dijéramos, en tres bloques. Un primer bloque es lo que establece cuáles serían los modelos a seguir, cuáles serían las estrategias y cuál sería la forma de abordar esa transformación digital en las administraciones. Un segundo bloque que sería de conceptos, es decir, todos aquellos conceptos que parecen obvios, pero que cuando hablamos los damos por sabidos y muchas veces no entendemos. Pueden ser, pues no sé, es que es complicado hasta entender que es una copia auténtica y dejar de decir que ya no hay una compulsa. Esto es un poco a nivel muy básico, pero es todos los conceptos que nos podemos encontrar. Notificaciones electrónicas, firma electrónica, tipología, el modelo de gestión integrada, todo. Y hay un tercer bloque que lo he quitado porque como no teníamos tiempo no lo iba a nombrar, pero bueno. Tenéis el libro de consulta y el objetivo ¿cuál es? Cualquiera que tenga o que aborde o que quiera tener conocimiento de esto, que pueda hacer una consulta y que pueda saber de qué es lo que se está hablando. El segundo trabajo es el cuaderno, el workbook. Aquí igual hay que dar las gracias, en realidad lo hemos desarrollado entre Víctor Soya y yo. Pero bueno, hay luego una serie de referencias y hojas de ruta de otras organizaciones a las que también tenemos que agradecer, que aparecen ahí y que también queremos, desde luego, darle las gracias. ¿En qué consiste el cuaderno? El cuaderno es algo mucho más práctico. El cuaderno partimos de una idea y es saber si todos tenemos claro qué es una hoja de ruta, ¿no? Cuando hablamos de hoja de ruta. No se nos ocurrirá a nosotros, y a lo mejor utilizamos más la terminología, definir la hoja de ruta de ningún otro ayuntamiento que no sea el nuestro, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque entendemos que nosotros lo que debemos de hacer es una serie de recomendaciones sobre un itinerario para ese despliegue de la 39 y 40, itinerario que luego cada ayuntamiento tendrá que adaptar a su organización. Quiero decir, cada ayuntamiento tenemos una serie de parámetros, de conceptos, de situaciones. ¿Esto qué es? ¿Un premio? ¿10? ¿O que lo he hecho muy bien? Vale, termino. Bueno, lo que quería, claro, es que no nos queda tiempo, perdonad.
Lo que quería deciros es que cada uno en lo que consiste es en hacer una composición de parámetros de presupuesto, situación, directrices políticas, nivel tecnológico, cuestiones funcionales mucho más básicas, organizativas. Y eso cada ayuntamiento lo tiene de una forma distinta. Nosotros lo que damos es el itinerario, las recomendaciones, el itinerario, para que luego cada uno, haciendo una composición de todo esto, pueda llegar y definir su hoja de ruta. ¿Cómo lo hemos hecho? Partimos de un diagrama general o de una estrategia general y lo que lo hemos dividido es en fases, actuaciones y tareas. De forma que cada uno, en 15 fases que hemos definido, podrá decir cuáles son las tareas que quiere ejecutar en función de sus parámetros para llegar desde la fase 1 hasta la fase 15 y que esa fase 15, que es la fase de implantación de toda esa adecuación a la transformación digital, lo pueda hacer o lo pueda alcanzar con éxito. A mí me gustaría decir, porque esta mañana se ha dicho por parte del secretario de la FEM, por parte de otros ponentes, que esto tiene que haber un responsable que lo lidere, pero al final se termina, y que luego es cuestión de todos, pero se termina diciendo que tienen que ser los técnicos los que tengan que llevar esto a cabo. Y a mí me gustaría incidir que el enfoque de esto no es este, es decir, que esto es una obligación de todos, que esto no es una opción, que es una forma nueva de trabajar, que antes trabajábamos de una forma y ahora tenemos que trabajar de otra, que esto no es un proyecto de ciudades digitales en donde si sale mal lo tiro y empiezo con otro. Esto es la forma en la que todos, absolutamente toda la organización, tiene que empezar a trabajar y que como lo hagamos ahora será la base de cómo vayamos a trabajar en un futuro. Es decir, si lo hacemos mal ahora, lo haremos mal en un futuro y esto es importante. Ahora sigue Víctor, que nos va a decir un poco las obligaciones y cómo lo tenemos que hacer. Ay, perdona. Bueno, ya me quedan del número 10, yo tengo el número 5. Me quedan 5 minutos. A ver, yo creo que Virginia ha sido modesta en la exposición porque lo más difícil de esta vida es simplificar. Simplificar. Llevamos aquí toda la mañana y toda la tarde y parte de la tarde hablando de un problema que para muchas organizaciones municipales y no municipales es un problema grande. Entonces, intentar poner en un documento blanco sobre negro, dejar de pasar de alguna manera de la literatura a la realidad en una hoja entendible por todo el mundo, ¿vale?, es muy difícil, ¿vale? Entonces, hemos intentado dejar, digamos, en un diagrama como este, ¿vale?, que se explica solo, que puede leer cualquiera, técnicos y no técnicos, lo que para nosotros representaría el proyecto de transformación digital. El proyecto de transformación digital. Es un proyecto que, a nuestro modo de ver, tiene que respetar determinados hitos y determinados elementos. Y, a nuestro entender, están todos en el workbook. No solamente como tales hitos, nos hemos atrevido a más. Lo hemos desgranado un poco en actuaciones, que son partes de los hitos que pueden realizarse independientemente. Y, a su vez, lo hemos descompuesto en tareas. O sea, el atrevimiento es máximo. Quiere decir que cualquier persona o cualquier organización que simplemente quiera chequear si su modelo de transformación digital cumple con los hitos que, a entender nuestro, son necesarios y fundamentales, puede venir a este diagrama, a este libro, marcar lo que tiene y ver qué es lo que le falta. Un poco más allá todavía, nos hemos atrevido a decir, no siga usted. Es decir, en este diagrama hay líneas rojas que no se deben de pasar. Conscientemente, me refiero. Se pueden pasar, por supuesto, conscientemente. Porque el proyecto estaría abocado al fracaso. Entonces nos hemos atrevido a decir, si usted no tiene esto, no debería de continuar. Debería usted de resolverlo antes de seguir para adelante. Es decir, porque la transformación digital, como hemos visto, tiene muchos hilos, pero es un jersey lo que hay que hacer. Y no puede uno hacer un jersey, empezar por la manga y no poner la parte de adelante, porque no le quedará un jersey, le quedará un chaleco o otra cosa. Entonces, la pretensión de este documento es que sirva de ayuda a aquellas organizaciones grandes y pequeñas, porque los hitos son iguales para todas. A unas les resultará más complejo y a otras les resultará menos complejo, pero realmente útil para todas. Me han puesto un 3 minutos. Pero, a ver, no es una solución, ¿vale?
Y no puedo marchar de aquí sin decir 4 o 5 cosas que, aunque se hayan repetido, quiero insistir en ellas, ¿vale? Que ya no vienen tan claramente puestas en este libro, ¿vale? A ver, en primer lugar, lo que hagamos tiene que ir para toda la organización. Eso supongo que todo el mundo es consciente. Si la organización es pequeña, el problema es pequeño. Si la organización es grande, el problema es grande. Si la organización es muy grande, el problema es enorme. Pero hay que llevar esto a toda la organización. Hay que tener de mano, de partida, un buen nivel tecnológico, que en el 2017 se da, por supuesto. Pero no estoy seguro de que sea así en todas las organizaciones. Por lo tanto, no viene en el proyecto, pero es que si no lo tienes, no sé por dónde vamos a empezar, ¿vale? Ha habido un montón de normativa ya publicada. Desde el año 2007 está la Ley 11. Ha habido mucha más normativa, los Reales Decretos 3, 4 del 2010. Los que hayan ocupado su tiempo en intentar cumplirlo, este proyecto le resultará familiar, conocido y no digo sencillo, pero no difícil o imposible. Realmente los que no hayan ocupado su tiempo en esto van a tener una dificultad añadida importantísima. Tienen que ser conscientes de ello, porque Zamora no se hizo en una hora, y esto tampoco. Si se empieza con retraso, se va mal, es igual. Si ya se va mal, vale más reconocerlo, que no empeñarse en montar aplicaciones asesinas y cosas de estas. Hay que pararse, pensar, es mi consejo, ¿eh? Pararse, pensar y decir, ¿hacia dónde voy? Hacia allí. Que voy a llegar un año más tarde, vale más llegar un año más tarde que no llegar nunca. Mi consejo, que tampoco viene en el libro. Lo que decía Virginia, que lo que hagamos con esto nos va a condicionar en el futuro. Es decir, si ahora lo hacemos mal, en el 2017 o 2018, en el 2023 tendremos un problema con la organización ingobernable y además casi rozando la ilegalidad. Entonces yo creo que con todos estos argumentos encima de la mesa, creo que merece bien la pena, si no estamos bien, sentarse, parar, coger elementos como este workbook que nos pueden ayudar un poco, ¿vale?, a tomar una decisión y pensar exactamente dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. También lo dijo Virginia, no hay 2 itinerarios iguales, es imposible. Pero aquí está el checklist de casi todo lo que se debe de hacer. Seguro que alguno de vosotros le añadiría alguna cosa. Bastante hemos hecho con desgranar cerca de 100 tareas que hay que llevar a cabo, ¿vale? ¿De qué va a depender? Pues de muchas cosas el resultado. De la cultura digital de la organización, que hay que tenerla, no solamente a nivel tecnológico, cultura digital, aquí ya se ha dicho, tú no puedes ir a un funcionario y decirle por obligación que haga una cosa, tiene que estar convencido de que la tiene que hacer. Entonces eso es cultura digital. Si la tienes, tienes un punto, si no la tienes, no tienes ningún punto. Del nivel tecnológico, de la organización que hayamos sido capaces de modificar, que aquí también se ha hablado por activa y por pasiva, y en el libro hay una fase crítica que pone organización interna. Es decir, antes de poner en marcha esto, hay que hacer una organización interna. Y la sede electrónica está al final de todo el proyecto, no al principio. ¿Vale? No al principio. Que todo el mundo dice, ¡ay, qué nervioso! Hay que poner una sede electrónica. ¿Pero con qué? Si no tengo nada. Entonces, casi vale más tener las cosas y luego dejar que la sede nazca absolutamente como un subproducto de nuestro trabajo, ¿vale? Y no ponernos un elemento que al final va a ser una distorsión de lo que hagamos, porque no va a cuadrar con lo que hemos desarrollado, ¿vale? Os animo a leer el libro, utilizar el workbook y lo que ha flotado en esta jornada. La Administración General del Estado está desarrollando una serie de productos básicos para completar toda esta transformación digital, básicos. Le queda mucho trabajo por hacer, pero está claro que el fin es que utilicemos cosas que no tenemos por qué perder el tiempo en desarrollar, ¿vale? Por lo tanto, mi consejo es utilizar toda nuestra energía en integrar nuestro back office con todo lo que la Administración General del Estado nos proponga. Y cuando digo todo, es todo. Todavía esta mañana a Aitor Cubo le planteé una cuestión con los certificados digitales de los empleados públicos, que es un gran problema. Si la Administración General del Estado nos pone la posibilidad de tener certificados en la nube, estaremos encantados. Nos vamos a los certificados en la nube. No queremos tener el problema en casa. ¿De acuerdo? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora un minuto porque quieres únicamente no, ya, solo hacer una pequeña matización. Sí, muchísimas gracias. No, lo único, pues bueno, invitaros a que realmente utilicéis ese workbook de trabajo.
No es que os vaya a solucionar todos los problemas, pero creo que os puede ayudar. Ahora lo que queda es lo que decíamos ahí, es decir, coger y que vosotros podéis decidir qué es lo que tenéis que hacer en función de esa criticidad, de importancia o del nivel que hemos establecido por tareas. Y nada, por último, y por decir un poco todos los compañeros y desde la Federación, este trabajo le daremos una continuidad. Se crearán una especie de monográficos online para que podáis o que podamos todos utilizarlos, y el objetivo también es crear una herramienta interactiva que permita a cada ayuntamiento, introduciendo sus parámetros, todos esos parámetros y los niveles que hemos estado hablando y que Víctor está explicando sobre tareas y actuaciones, pueda sacarnos automáticamente cuál es esa hoja de ruta para cada uno de nosotros que tenemos que ejecutar. Y nada más. Perdón y gracias. Muchas gracias, Virginia. Brevemente, si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, allí levantan la mano. ¿Se me oye? Sí, Vale. sí, se le escuchaba perfectamente. Sobre las actas audiovisuales. No soy ningún experto, desde hoy no soy abogado, pero estaba entendiendo que esta ordenanza es para la adaptación a la Ley 40 y a la Ley 39, ¿no? Está equivocado. La Ley 40 ya habla de las actas en el artículo 18. Sin embargo, en la disposición adicional 21ª menciona que el ámbito de esa ley excluye a los órganos colegiados de gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿esto, digamos, es una especie de matización o corrección de esa disposición adicional que, digamos, de alguna manera excluía esta aplicación a los plenos? A ver, usted lo ha explicado perfectamente. Precisamente la Ley 40 es un ejemplo clarísimo de lo que decía yo al principio de que hay que adaptar. La Ley 40 regula, aparte de las actas audiovisuales, otros mecanismos, digamos, electrónicos para los órganos colegiados, y luego, efectivamente, después de regularlo y muy bien, dice que eso en concreto no se aplica a la Administración local. Pues esa es la razón por la que le hemos puesto en la ordenanza, para que tengamos ese marco legal para aplicarlo a la Administración local. Perfecto. Muchísimas gracias por la brevedad. Me cortan el tiempo, con lo cual, si hay alguna pregunta, la trasladaríamos fuera y yo creo que gustosamente cualquiera de las 4 personas que me acompañan están encantados de contestarle. Muchísimas gracias a todos.